Entonces, hemos visto hasta este momento las variables, que son las más sencillas de todas, que nos guarda un solo dato, ¿sí? Ese es un dato único. Pero si yo ya quiero guardar más elementos, entonces hasta el momento hemos visto los vectores y hemos visto las matrices. Entonces, eso es lo que se conoce como una estructura de datos. Pero los vectores y las matrices son las estructuras de datos más simples que hay. Hay otras estructuras aún más complejas que nos permiten guardar los datos de una forma diferente de acuerdo a lo que nosotros necesitemos en nuestros programas. Entonces, habrán programas en los que los vectores y las matrices no nos van a servir porque necesitamos algo más complejo. Entonces, ahí están las otras estructuras de datos. Entonces, lo que quiero aquí en este momento es que ustedes entiendan, comprendan esta parte del concepto de qué es una estructura de datos. Entonces, recuerden que es una colección de datos. Ya no tenemos un solo dato como lo teníamos en las variables, sino que tenemos varios datos que están de forma organizada. Porque si tenemos todo hecho un desorden, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos guardar y después recuperar esa información que guardamos. Entonces, es una colección de datos que están organizados y que nos permiten acceder a ellos por diferentes operaciones. Entonces, las operaciones más comunes que hacemos en estructura de datos, como el ejemplo que hicimos ahorita con la compañera, es insertar información en los datos. Ahí al momento que le dábamos añadir al vector, entonces estábamos insertando información en la estructura de datos que era un vector y después mostrar información. Entonces esas son las dos operaciones más comunes. Inserción y consulta se conoce. Entonces yo inserto datos y después consulto. Hay otras operaciones como modificación, eliminación, ordenamiento. Esas ya las vamos a ir viendo más adelante. Las estructuras de datos son muy importantes en los sistemas de computadora. ¿Por qué? Porque resulta que en la vida real estos programas que nosotros construimos no manejan una variable única, ¿sí? Manejan un conjunto de variables. Entonces resulta que si ustedes se dan cuenta, la calculadora nos sirve para hacer procesos matemáticos, pero a veces se nos queda muy corta. Entonces, en la tabla de Excel, si ustedes ya han tenido la oportunidad de manejar Excel, usted ya puede hacer operaciones con todos los datos numéricos que tiene. Entonces, yo ya puedo colocar una variable y aplicárselo a un conjunto de datos. Entonces, en los programas son muy importantes esas estructuras de datos que ya nos permiten manipular. No solo un datico solito, un solo valorcito, sino ya todo un conjunto de datos para yo poder trabajar con ellos, convertir, procesarlos y obtener información valiosa partiendo de ellos mismos. Entonces, tipos de estructuras de datos. Tenemos los datos dinámicos, que son unas estructuras que ya no decimos exactamente cuántos van a ser, no sabemos cuántos van a ser. Eso ocurrirá a medida que va avanzando el programa y si se van necesitando más posiciones, estas estructuras dinámicas se van haciendo más grandes. Entonces, si yo en un programa necesito 50, ella se expande y se crea hasta 50. Si necesito 5, se hace chiquita y se queda de 5 posiciones. Si necesito uno solo, se queda como un único valor. Entonces, por eso se llaman dinámicos. Tienen esa capacidad de ser flexibles, de hacerse grandes o de hacerse chiquitos, de acuerdo a lo que nosotros vamos necesitando en nuestro programa. Entonces, ellos se adaptan. Si ustedes ven los que hemos hecho ahorita, que son vectores y matrices, no son dinámicos. Les decimos son 5 posiciones y entonces él coloca 5 posiciones y ya no podemos colocar la sexta porque ya nos ahorra, nos entrega una excepción. Entonces, esos son vuelta estáticos, estos últimos de acá. Los vectores y matrices son estáticos. Al principio del programa les decimos, en algún momento tenemos que decirle cuántas posiciones tendrán. Ellos se crean en memoria y entonces nosotros podemos guardar información en esas estructuras o consultar. Pero su tamaño es estático, él ya no va a poder redimensionarse, no de una forma eh, fácil o flexible. O sea, hay forma de redimensionar un arreglo estático, pero hay que hacer un algoritmo para hacer redimensión. Entonces, cuando nosotros queremos algo que ya sabemos cuántas posiciones son, como el ejercicio que estaba haciendo la compañera, un arreglo de 5 posiciones. Entonces una estructura estática nos sirve perfectamente.
Que yo empiezo el programa y cuando yo estoy funcionando el programa, yo ya sé que voy a necesitar 20 posiciones. Entonces el usuario dice, quiero un arreglo de 20 posiciones. Listo. Pero entonces es estático. En el momento en el que yo le digo al arreglo crearse de 20 posiciones, ese arreglo se crea de 20 posiciones. Es un objeto de 20 posiciones y mientras él viva no se va a poder cambiar de tamaño. Puedo crear otro objeto con 5, pero ya será otro, no será el mismo, ya habrá cambiado en esencia, en la memoria habrá cambiado. Entonces, esa es la principal diferencia entre estáticos y dinámicos. Mientras los estáticos, en un momento del programa les decimos qué tamaño tienen y de ese tamaño se quedan, los dinámicos se pueden adaptar. Estáticos persistentes. Los estáticos persistentes son aquellos que yo apago la computadora y esas estructuras siguen vivas, ¿sí? Eso se hace a través de archivos. Es la forma en la que nosotros, por lo menos en este curso, lo vamos a ver. Lo vamos a hacer a través de archivos. Hay otros tipos de almacenamiento más complejo, como son las bases de datos. Esas las verán después ustedes. Creo que aún no están viendo base de datos. Me imagino que son después en los siguientes semestres. Y hay otras aún más complejas o que almacenan mucha información que se llaman las bodegas de datos, ¿sí? Pero eso ya es harina de otro costal, como dice el dicho, y nosotros aquí en este curso solo nos vamos a quedar en archivos. ¿Cómo puedo hacer que yo esa información que corrí en mi programa hoy, apago la computadora y mañana cuando lo prendo otra vez la puedo recuperar? Entonces, eso se hace a través de archivos y lo hacemos dentro de estáticos persistentes. Bueno, listo por este lado. Entonces tenemos esos tres tipos. ¿Cuáles hemos utilizado hasta ahora? Los estáticos. Vamos a ver cómo son los dinámicos y después vamos a ver cómo son los persistentes. Bueno, entonces esta figurita que estoy mostrando aquí la saqué del libro de programación de Joyanes Aguilar, el del 2008. Y nos dice, nos da más o menos una clasificación de los tipos de elementos, de los tipos de estructuras que yo puedo utilizar para guardar los datos. Entonces dice, si usted tiene un dato simple, usted puede utilizar un estándar. Usted puede crear una variable entera, puede crear una variable real, puede crear una de tipo carácter, una de tipo lógico, ¿sí? Puede crear un estándar, pero eso es un dato simple, es un único dato. Puede crear definidos por el programador, entonces usted puede crear objetos. Sí, aquí hay un ejemplo que dice subrango y enumerativo y es porque el libro está más orientado a Pascal y Pascal sí maneja estos dos valores, Java no los maneja, pero usted puede crear en Java un objeto, ¿sí? Entonces yo puedo definir un objeto de una clase específica, ¿sí? Datos simples. Ahora sí, datos estructurados, que son los que vamos a ver. Están los estáticos, entonces los estáticos, recuerden, ya les expliqué, son esos que yo en algún momento les digo, tiene tal tamaño y de ese tamaño se queda. Entonces tenemos los arrays, que son los que vimos nosotros, vectores y matrices. Mire, vimos aquí, vectores y matrices. Hay otros que son los registros, los archivos, los conjuntos, las cadenas de caracteres ya las hemos manejado, entonces podemos decir que está así. Entonces, estos otros de aquí, estos ya son otros estáticos que se pueden manejar como persistentes. Eso los vamos a ver después. Dinámicos, que son los que vamos a ver ahora. Entonces, en los dinámicos tenemos algo que se conoce como las listas, ¿sí? ¿A quién no le llamaron lista cuando estuvo en el colegio? Entonces, ¿qué era la lista? La lista era una hojita donde el profesor tenía los nombres de los estudiantes uno detrás de otro, ¿sí? Organizados. Incluso a uno le daban uno que era el código o el número de lista. Y a veces el profesor decía, bueno, salga al tablero el número 7. Y uno ya sabía que era el 7 y le tocó salir al tablero. Eso es una lista. Una lista es una estructura donde están organizados los datos uno detrás de otro, de una forma ordenada, de una forma secuencial. La palabra exacta que describe la lista es secuencial. ¿Sí? Entonces, cuando son datos secuenciales, nosotros los tenemos uno detrás del otro, guardados de forma en las que los podemos acceder fácilmente. Hay otras variantes de las listas que se llaman las pilas y las colas. Tienen esa misma estructura secuencial, pero se accede de forma diferente. Cuando usted hace una pila, por ejemplo, una pila de hojas, usted va colocando una hoja encima de otra, ¿sí?
y la primera va a ser la última que usted colocó. Y no puedo llegar, o no de una forma ordenada, no puedo llegar a la última si no yo no retiro la primera, ¿sí? Eso es una pila. Una pila es como una lista, pero está ordenada al revés. Y solo puedo sacarla de encima, que es la última que coloqué. Una cola se parece a la pila, solo que la diferencia es que yo voy colocando la primera encima, ¿sí? Entonces, queda la primera encima y las otras que van llegando quedan debajo. Las colas las hacemos nosotros los colombianos en todas partes. Cuando vamos al médico nos ponen a hacer colas. Para retirar la droga en la EPS nos ponen a hacer colas. Para ir al banco nos hacen colas. Entonces, para ir a la tienda nos toca hacer una cola. Entonces, el concepto de cola lo manejamos muy bien. Eso es una cola. El primero que llega, el primero que se atiende, el primero que sale. Y en cambio la pila se atiende al último que llega. Entonces es la forma en la que se ordenan. De resto, igual que las listas, las pilas y las colas, guardan los datos de forma secuencial y ordenada. Hay otras que se llaman listas enlazadas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que el último elemento de la lista me regrese otra vez al primero? Listo, listas enlazadas. Y están sus versiones en pilas y en colas. También se las puede enlazar. De tal forma que cuando yo llego al último, puedo volver a empezar desde el primero. ¿Cuál es el problema con esa función? ¿O qué es lo que hay que tener cuidado cuando se utiliza una lista enlazada, una pila o una cola enlazada? No caer en un ciclo infinito, ¿sí? Porque usted nunca llega al final. Llega al último y otra vez se regresa. Llega al último y otra vez se regresa. Esa función las tenían las grabadoras de antes, que usted le podía decir que cuando llegue a la última canción, otra vez retorne a la primera, ¿sí? Y entonces la grabadora seguía cantando eternamente hasta que alguien dijera, ya me aburrí de este disco y la apagaba. Lo mismo puede pasar aquí. Si usted no tiene cuidado, se le puede estar quedando eso ahí en un ciclo infinito, recorriendo los objetos que están en la lista y nunca termina, porque como la última otra vez me lleva a la primera, me regreso. Hay que tener cuidado cuando se manejan listas, pilas o colas enlazadas. Otros que ya son más elaborados, por ejemplo, los árboles, entonces ahí ya no hay un ordenamiento secuencial, ya no va uno detrás del otro, sino que de uno salen dos o salen tres, ¿sí? Se conoce como nodo al primero y el nodo tiene unos hijos. Y entonces los hijos pueden a su vez volver a tener hijos. Y entonces eso se va armando una estructura que si usted la mira, hay un nodo principal, el primer nodito se llama raíz, y de ahí para abajo se van abriendo como si fuera un árbol. Haga ni más ni menos que un árbol. Va abriendo ramas y va abriendo hojas y cada vez se va haciendo más grande. Y entonces esas estructuras de datos son complejas. Usted ya tiene que tener más orden para poder recorrer todos los elementos del árbol. Hay un orden preestablecido. Puede recorrerse el primero a la derecha, el primero a la izquierda, hijos primero. Entonces ya hay toda una, ¿qué se puede decir? Toda una serie de posibilidades en las que uno puede ordenar información en ese tipo de árboles. Los grafos también son parecidos a los árboles. Hay nodos, que es el nodo del grafo, y hay otro nodo, y se pueden conectar unos con otros. Entonces usted puede tener 7 nodos, se pueden conectar todos con todos, eso sí ya se va armando como una estrella ahí que se va uniendo todos los nodos, y también tiene una forma de recorrerlos hacia adelante, hacia atrás, por derecha, por izquierda, bueno. Estas son estructuras de datos dinámicas. Bueno. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento y me dicen. Yo les repito cualquier elemento, les vuelvo a explicar. Bueno, los datos simples. Los datos simples ya los hemos estado manejando desde que empezamos el curso y ustedes lo están manejando desde el curso anterior. Las variables, ¿sí? Esos son los datos simples. ¿Qué fue lo diferente que vimos en este curso? Que ya le fuimos diciendo a cada variable de qué tipo era. Entonces, teníamos unas que eran enteras, otras que eran reales, que podían ser dobles, que podían ser float, que podían ser carácter que char, que podían ser cadenas de caracteres que son string. Entonces, esos son los datos simples. Son un tipo de dato que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, aquí hace la aclaración que el tipo de datos subrango y enumerativo solo es de Pascal. Ya en Java usted no maneja ese tipo de datos, maneja enteros y en los reales los tienen divididos entre float y
dobles. Y carácter que es char, ese sí ya lo hemos manejado. Los tipos de datos compuestos, entonces, están constituidos basados en esos tipos de datos sencillos. Por ejemplo, la cadena de caracteres string que nosotros manejamos, es un compuesto de carácter, ¿sí? Cada una de las letricas es un carácter y la cadena de caracteres es una cadena, como su nombre lo dice, de varios caracteres unidos uno tras otro. Ese es un tipo de datos compuesto. Bueno, entonces, tipos de datos compuestos o estructurados pueden ser organizados en diferentes estructuras, ya sea de forma estática o dinámica. Entonces, tenemos la estructura de datos estáticas, esas que ya manejamos, vectores y matrices. ¿Cuál es la característica? Son ellas cuyo tamaño en memoria se define antes de que el programa se ejecute, ¿sí? No se puede modificar durante la ejecución. O sea, ese vector que yo le digo, por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo el ejercicio con la compañera, cuando nosotros le decíamos en el constructor que números era igual a un nuevo vector de enteros de 5 posiciones, ese tamaño ya no se lo puedo cambiar más abajo. Puedo crear un nuevo vector, ¿sí? Que se vuelva a llamar, pero no puedo modificar ese tamaño mientras ese vector esté presente. Entonces, todos los lenguajes la manejan, se conocen en algunas partes como array, otros los llaman vectores, tablas, las matrices que son vectores de vectores, que también ya las vimos. Hay otros que son los registros, ficheros, archivos, y los conjuntos que solo se manejan en lenguajes como Pascal. Entonces Java no maneja concepto de conjuntos, sí maneja el concepto de registros, de ficheros y de archivos. ¿Qué pasa con este tipo de estructuras de datos dinámicas? Resulta que esas no tienen cierta forma las limitaciones o el tamaño que tenía de una estructura estática, ¿sí? Porque entonces si yo tenía 5 elementos del vector iba a adicionar el sexto, porque durante la ejecución del programa me llegó un nuevo elemento y yo quiero adicionar uno más, entonces se nos generaba el error que le pasaba a la compañera. Cuando ingresaba el número 6, generaba una excepción. Entonces, ese problema no se tiene, o esa limitación, no es un problema, sino un limitante, una restricción de la estructura estática, no la tiene la dinámica, ¿sí? Yo, si necesito 5, ella se adapta. Si después de esos 5 me llegaron otros 5, entonces ella se hace más grande, ¿sí? No tiene ningún inconveniente con eso. Se va haciendo perfectamente flexible a un lado y al otro. ¿Cómo se maneja normalmente? Eso se maneja a través de algo que se conoce como el puntero. Un elemento apunta o tiene una dirección en memoria hacia el siguiente elemento. Cuando ese es el último, entonces hacia donde apunta es hacia nulo, ¿sí? No tengo a nadie más, yo soy el último. Soy el último y yo no apunto a nadie sino al nulo. Si llega alguien más, entonces ese alguien yo lo apunto con mi último elemento y ese que llegó, vuelta apunta al nulo, ¿sí? Y entonces con ese concepto yo perfectamente la puedo hacer más grande. En un momento digo, después del segundo, de ahí para allá, quiero que se borre todo lo que estaba ahí guardado. Entonces, al segundo elemento le digo de ahí para allá nulo y me borró todo lo que estaba de ahí para adelante. Entonces, ese tipo de manejo dinámico, por eso se llaman estructuras de datos dinámicas, son lo que le da una ventaja sobre las estáticas. ¿Qué es lo que hay que tener? Hay que tener muy cuidado en el momento de manejar los punteros, porque si usted se le ocurre decirle en algún momento al número 1, de ahí para allá bórrele el puntero y todo es nulo, pierde toda la información que tenía. Entonces, son estructuras que si bien nos brindan mayor capacidad para trabajar, también hay que tener un más cuidado al momento de utilizarlas. Hay que entenderlas bien cómo funcionan, entender bien cómo son esas diferentes operaciones que yo puedo hacer sobre ellas y también manejarlas muy bien, sobre todo en el momento de cortar alguna estructura de datos, eliminar registros para no perderlos. ¿Qué más podemos decir? Entonces, son soportadas por la mayoría de los lenguajes de programación, Java las tiene. Pueden ser muy efectivas cuando ya estamos resolviendo problemas un poco más complejos, donde las variables, vectores y matrices ya se nos quedan cortas, entonces ya necesitamos algo más flexible. Entonces ahí entran las dinámicas.
Las que más se usan son las listas, ¿sí? Esas listas simples, esas listas enlazadas, versión cola, versión pila, listas, son las más utilizadas. Otras estructuras más complejas que también son usadas en otro tipo de contextos, pero se pueden utilizar en los programas, son los árboles. Tenemos árboles binarios. ¿A qué se refiere con un árbol binario? Un árbol binario es aquel donde solamente hay un nodo padre y de ese nodo padre solo tiene dos hijos, dos posibles hijos, uno por izquierda y uno por derecha. No puede tener más. Entonces, esos árboles se conocen como binarios. Ya hay otro árbol, árbol B, entonces ahí sí ya pueden tener una cantidad de hijos, se pueden hacer búsquedas binarias, bueno, toda una serie de elementos que se manejan con los árboles. Los grafos también tienen toda una serie de formas de acceder a los elementos, ya son más complejos. Bueno, ¿cuándo yo utilizo un dato simple y cuándo yo debería utilizar un dato estructurado? Entonces, primero hay que diferenciarlos bien. ¿Qué es lo que nos permite diferenciar un dato simple de un dato estructurado? Que los datos simples tienen como característica común que cada variable representa un único elemento. Esa es lo primero, ¿sí? Cada una de las variables representa un elemento. Y los tipos de datos estructurados tienen como característica común que un solo identificador, un solo nombre, representa muchos datos individuales, lo que nos permite entonces que los podamos referenciar a cada uno de formas independientes a través de ese identificador. Entonces, cuando yo definí una variable, por ejemplo, ahora en el ejercicio que hacía la compañera, esa posición era una única variable, solo es un numerito entero que cambia de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, podía cambiar, ¿sí? Cuando yo nombraba el vector que se llamaba números, entonces números con ese único nombre era capaz de guardar 5 valores distintos enteros. ¿Cómo yo sabía a cuál estaba referenciando? ¿A cuál yo podía identificar exactamente? Con el identificador que yo coloco entre los corchetes. Entonces yo decía números en la posición 0, guárdeme el 10. Números en la posición 1, guárdeme el 5. Números en la posición 2, guárdeme el 7. Números en la posición 3, así. Y después cuando yo los iba a otra vez a consultar, los iba a volver otra vez a revisar, entonces yo les volví a decir números en la posición 1 y muéstremelo en la etiqueta o muéstremelo en la caja de texto o en la caja de área o en un combo o en una lista, en lo que uno quiera. Entonces, esa es la diferencia entre un dato simple y un dato estructurado. Con un dato simple, por cada dato que yo quiera guardar, tengo que darle un nombre, ¿sí? Y con un dato estructurado, yo puedo con ese nombre y a través de un identificador guardar varios datos que están relacionados. Y entonces yo como en un programa yo decido si necesito es una estructura o si necesito solo una variable. Pues eso depende de lo que nosotros estemos haciendo. El programa te dice lo que necesita. O mejor aún, usted como programador decide qué necesita, cómo lo va a hacer. ¿Le queda más sencillo con variables, muchas variables que manejar, o le queda más sencillo con una sola que tenga diferentes identificadores y yo pueda ir guardando ahí las cosas? Entonces, por orden, cuando ya son muchos valores que guardar, pues es más simple a través del identificador. También depende del lenguaje, ¿no? Como veíamos aquí ahorita, pues hay unos lenguajes que manejan un tipo de estructuras, otros manejan otras. Entonces, dependiendo del lenguaje hay que ver qué nos soporta. Nos soporta pilas, nos soporta listas, nos soporta árboles. Entonces, dependiendo de eso, nosotros manejamos esa parte. Por ejemplo, aquí da un ejemplo, un lenguaje COBOL que ya poco se utiliza, no soportaba ni listas ni árboles. Entonces, no podíamos trabajar con ese tipo de estructuras. Se puede trabajar simulando la función de ese tipo de cosas con un algoritmo, pero eso ya nos va volviendo un poco más difícil la implementación. Entonces, si usted necesita una lista, un árbol y el lenguaje que escogió no se lo soporta, pues cambie de lenguaje. Es lo más sencillo que puede hacer. Listo. Entonces, datos estructurados, ya habíamos hablado, hay estáticos. Los datos estructurados son los que tienen más de un dato, ya pueden guardar 2, 3, 5, 20, 50, 700.
Entonces, están los estáticos ya vimos, vectores, matrices, persistentes, que son los que se pueden guardar en archivos para que después de que yo cierre el programa lo pueda volver a abrir y ahí estén. Dinámicos, entonces ya tenemos listas, pilas, colas, árboles, grafos, todos esos son los dinámicos. Veamos un poquito de más de cada uno de ellos. Bueno, los arreglos, los que estábamos manejando ahorita en el ejemplo, esos con los que ustedes batallaron en el último ejercicio que me entregaron. Un arreglo es un conjunto finito, significa que tiene un principio y tiene un fin. Está ordenado de forma que yo pueda acceder a cada uno de los elementos de ese arreglo y más encima los elementos son homogéneos. Todos son del mismo tipo. Ojo, homogéneo no significa igual, ¿sí? Homogéneo es que tienen características similares. Por ejemplo, todos son enteros. Ahora, cada uno de ellos puede representar un valor distinto. Uno puede ser -5, otro puede ser 0, otro puede ser 10, otro puede ser 35.000. Entonces, tienen características similares, son homogéneos, más no iguales. Cuidado con eso. La propiedad de ordenarlos significa que hay un primer elemento, hay un segundo y hay un tercero y hay un enésimo elemento donde yo puedo identificar dónde está guardado en cada uno de ellos. Entonces, eso es importante entender cómo es que están funcionando esos vectores. Si ustedes no entienden cómo funcionan, les va a quedar muy difícil construir programas basados en ellos. Tienen que entenderlo en esencia qué es un vector, ¿sí? Cómo están ordenados, qué características tienen. Ahora, si no pueden programar ejercicios basados en vectores, muchos menos van a poder ustedes decidir en algún momento si es mejor un vector o una matriz o un árbol o un grafo. Porque primero hay que entender qué es cada uno de ellos, entender su naturaleza y de acuerdo al problema que nosotros estemos resolviendo, seleccionar el más adecuado para implementarlo. Los elementos de una raíz son homogéneos, ya lo dijimos, tienen el mismo tipo de datos, más no iguales, pueden ser distintos entre ellos, pero todos tienen esa misma característica. Un array puede estar compuesto de todos sus elementos, pueden ser todos cadena, pueden ser todos enteros, pueden ser todos dobles, pueden ser todos float, pueden ser todos tipo carácter. También se conocen como matrices donde las matrices ya son arreglos de arreglos, ¿sí? Ya las vimos la clase pasada, ya son un poco más complejas, más completas, más complejas, ya tienen filas y columnas, ¿sí? Ya no es un único identificador que me dice dónde está el elemento, sino que ya necesito dos identificadores. Uno para que me dé la fila y otro para que me dé la columna, y entonces yo ubico exactamente dónde está ese elemento, la posición exacta. Y las tablas, que también las hemos utilizado el concepto de tablas en la parte financiera. Si ustedes han manejado Excel, conocen el concepto de tablas, fila y columna. Entonces, a eso se refiere con este tipo de estructura de datos estático. Los que nosotros hemos visto hasta ahora han sido estáticos. Vectores y matrices son estáticos. Las variables son direcciones simbólicas que están en una memoria, están relacionados con el nombre de la variable y su posición. Entonces yo en el momento en el que le digo, por ejemplo, en este vector que yo decía números, en la posición 0, entonces él ya me ubicaba exactamente en memoria dónde estaba guardado ese pequeño elemento que yo estaba almacenando, que yo estaba trayendo. Se pueden establecer por declaración de variables de unidad de programa. Se puede establecer durante la ejecución esa unidad. Entonces, yo puedo decir de la posición 5, voy a guardar el número 25. Y luego más adelante en el programa decir, no, saco el 25 y coloco el 82. Y luego decir, no, saco el 82, coloco un 0. Entonces, eso se puede hacer durante la ejecución. Yo puedo ir cambiando el valor que está guardado en esa posición. ¿Qué no puedo guardar en esa parte de las estáticas? Pues no puedo cambiar su tamaño, ¿sí? El tamaño ya no. Eso ya no lo podemos cambiar. ¿Qué pasa entonces con los dinámicos? Entonces, aquí lo que sucede es que el contenido de la posición en memoria se asocia con la variable y resulta que más encima yo puedo decirle que hacia adelante hay otro valor,
¿sí? Dentro de ese valor yo guardo una referencia, por así decirlo, al siguiente. Entonces, es como si, por ejemplo, nosotros hiciéramos un orden aleatorio aquí en el curso y dijéramos el primer estudiante es el número 5 de la lista. Cuando yo le digo al número 5 presente su trabajo, el número 5 me dice el que sigue es el 27 y entonces el 27 presenta su trabajo. Y luego el 27 dice el que sigue es el 1 y entonces el 1 es el siguiente en el trabajo. Hasta que al final el último dice yo soy el último, ya todos entregaron, entonces ya no hay nadie más. Algo así son las estructuras que uno está armando por dentro en programación en esta parte de las estructuras dinámicas. Va a la memoria usted, ubica el dato, puede consultar el dato, el valorcito que usted tiene guardado. Si dice que son enteros, entonces usted puede traer ese valor entero. Si dice que todos son dobles, entonces usted puede traer ese valor doble. Y después usted le puede preguntar también, ¿y quién es el siguiente? Entonces él dice, el siguiente es el que está allá. Entonces te da una dirección en memoria para ir a donde está el siguiente valor. Y entonces uno va al siguiente valor, puede sacar ese valorcito que tiene y preguntar dónde está el siguiente. El siguiente es el que está en el otro lado. Entonces, eso es lo que permite que eso sea dinámico. Porque entonces el valor, ya no solamente tenemos un cajoncito que nos guarda ese valor, como lo hacíamos en los vectores, sino que tiene uno que guarda el valor y otro que guarda la posición del siguiente. Es así como se maneja. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos hablado, de lo que son estructuras estáticas y estructuras dinámicas? No los escucho, están muy callados. ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe, todo claro. Bueno, es importante que entendamos bien el concepto antes de entrar a aplicarlo, porque cuando uno ya se sienta acá en Java, entonces, y si no entiende muy bien cómo es el concepto de lo que está manejando, ya te pegas una perdida. Y si te pierdes con vectores con matrices, con pilas y listas, mejor dicho. Entonces hay que estar bien atentos, hay que entender bien cómo es el concepto, qué representan en memoria y entonces sí ya podemos seguirlos manejando mejor. Bueno, les voy a proponer que salgamos ahorita a descanso porque nos está quedando, por lo menos a mí me está quedando muy poquito tiempo para la parte del almuerzo. Yo tengo que hacer muchas cosas durante el almuerzo. Y nos volvemos a ver a las 2 de la tarde para continuar con el tema. ¿Listo, muchachos? Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.